Se encuentra en el ojo de un huracán de cambio. En una semana, recibe más información que la que recibieron sus antepasados en toda su vida. ¿Cómo va a descubrir nuevas oportunidades en una de las épocas de más transformación en la historia de la humanidad? La oportunidad está en ser líquido, en aprender en el momento adecuado, no por si acaso, en pasar del saber al saber hacer. ¿Qué pensarías si supieras que existe una solución que entrena destrezas drásticamente diferentes? Una solución diseñada para aprender a aprender. Laurentis Edu es la primera solución de aprendizaje autoguiado en la nube, desarrollado con neurofeedback. Entrena destrezas de pensamiento, alfabetización digital y capacidad atencional. Edu es el corazón de nuestra propuesta educativa. Su suite de productos Pre, ABC, Mentor, Elite y Pro están ligados a más de 120 objetivos de aprendizaje en todas las etapas escolares y han revolucionado la educación personalizada de cientos de miles de estudiantes de Iberoamérica. Estudiantes que hoy son más autónomos. Los profesores puedan enseñar a los alumnos con tecnología y así podamos aprender de una mejor y más moderna forma. Dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, responsable de las pruebas PISA a nivel mundial, confirma que las competencias globales serán el foco de la evaluación. Si no cambiamos la forma de evaluar, estaremos educando sobre arena. Evaluar las competencias globales consiste en evaluar la capacidad de movilizar los recursos cognitivos, sociales y emocionales en un contexto dado. Al evaluar por competencias, la memorización es desplazada por la capacidad de aplicar el conocimiento. ¿Crees posible cambiar en un instante la forma de evaluar? Laurentis Analítica es el motor de evaluación que vincula el trabajo de los estudiantes con la escala tradicional de 0 a 100 puntos y 3 dimensiones adicionales: el mapa de objetivos de aprendizaje de ley, el mapa de destreza y el mapa de competencias. Analítica es el puente que conecta la tradición con la innovación. Ha permitido que cientos de instituciones hayan obtenido de parte de entidades certificadoras internacionales la acreditación de excelencia educativa por el logro de sus estudiantes. Es muy enriquecedor verlos cómo ellos inician a hacer Progrentis y no quieren ni terminar. Cuando pensamos que teníamos todas las respuestas, cambiaron todas las preguntas. El siglo XXI cambió el rol del docente, los espacios educativos y los horarios de clase. Fusionó las asignaturas y ubicó todo el conocimiento en el bolsillo del estudiante. Visibilizar los cambios abre la puerta a la discusión. Una discusión sana que ayuda a evolucionar. No, yo no voy a hablar. Yo solo veo que yo solo... ¿Estás listo para integrarte al nuevo paradigma educativo? Progrentis Forum es un espacio en donde educadores y familias pueden conversar, intercambiar mejores prácticas, experimentar las metodologías y validar que Progrentis Edu y Progrentis Analítica fueron diseñados para dar al nuevo paradigma educativo. Forum ofrece el viaje de inmersión. Buenas tardes. Pro, la formación docente en línea, Master Pro, las charlas presenciales, Espacio Pro, y la discusión de temas de interés, Webinar Pro. A través de Forum hemos llegado a decenas de se queda pillado, ¿no? Impactan el aprendizaje de millones de estudiantes. Podemos utilizar en los colegios para dar a conocer mejor a las familias, a las futuras familias y a las... A mí, pues yo ya no veo a nadie. Dando la información para saber significado. Lo mismo les ves. Progrentis Edu y Analítica potencian el nuevo paradigma educativo. Apoyados en la neurociencia, dotan al estudiante de destrezas fundamentales que le permiten acoplarse a las nuevas metodologías, personalizan las rutas de trabajo para atender la diversidad y los problemas de aprendizaje. Aportan instrumentos de evaluación que liberan la... Miraré esto, Gemma, este no es fácil el texto para resumirlo, ¿eh? Combinan la tecnología con los nuevos espacios educativos, atraen a los estudiantes y a los padres de familia y cumplen con las leyes educativas.
Porque creemos en el poder educativo del mundo digital. ¿Qué hora vaya eso? Pues cuando no me digas. No te lo digo porque tengo que ir al Corte Inglés. El estudiante. Yo tengo que ir a eso. El ojo de Coger el móvil de mamá. Yo tengo que ir a eso. Si quieres... información que la que recibieron sus antepasados en toda su vida. ¿Cómo va a descubrir nuevas transformaciones en la historia de la humanidad? La oportunidad está en ser médico, en aprender en el momento adecuado, no por si acaso, en pasar del saber al saber hacer. ¿Qué pensarías si supieras que existe una solución que entrena destrezas drásticamente diferentes? Una solución diseñada para aprender a aprender. Lorenti Edu es la primera solución de aprendizaje autoguiado en la nube, desarrollado por entrena destrezas de pensamiento y capacidad atencional. El corazón. Javi, no empieces, ¿eh? No empieces. Y PRO están ligados a más de 120 objetivos. La educación personalizada. hablar? 6, 4, 0. Los profesores pueden... Le cogen una servilleta para ponerse abajo. Un plato. Un plato. Que las competencias globales silenciar. Evaluación. Si no cambiamos la forma de evaluar, estaremos educando sobre arena. Ahora. Consiste en Tienes que silenciar. recursos cognitivos. Texto dado. Al evaluar competencias, la memorización es desplazada por la capacidad de aplicar el conocimiento. Cambiar en un instante la forma de evaluar. Lorenti Analítica calcula el trabajo de los estudiantes. 8, 3, 3 acciones adicionales. 1, 2. ¿Ahora no hay nadie o qué? Hola. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, buenas. Hola, Buenas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Carlota, mira, está aquí. Buenas Para que tardes. se vea, que los vea. ¿Esta reunión es sobre Progrentis de Gregorio? Sí. Ah, vale. Digo, me he colado en otra. No conozco a nadie. Yo os pido, por favor, que vayamos silenciando los micrófonos. Vale. Ahora. Hola. Hola, buenas tardes. Vamos a empezar en 4 minutos y sí os pido, por favor, que tengamos para evitar confusiones en los audios, que vayamos silenciando los micros, por favor. He copiado aquí. Ya está. No te... ¿Por qué está sin volumen esto? Buenas tardes. No puedo decir hola, hola. Buenas tardes. Hola, Buenas tardes. Hola, buenas tardes.
buenas tardes. Hola, buenas tardes. 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 Noche. Buenas tardes. Hola, buenas. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal todos? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola a todos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, a medida que vayamos entrando, por favor, os voy a pedir que podamos ir silenciando los micrófonos, incluso, si no os parece mal, también desactivando las cámaras, porque eso hace que ¿Tú la conoces alguno de eso? se vea mucho peor. Bueno, pues vamos a dar unos minutos antes de comenzar y así un poco de cortesía y comenzamos en breve. Se encuentra en el ojo de un huracán de cambio. En una semana, recibe más información que la que recibieron sus antepasados en toda su vida. ¿Cómo va a descubrir nuevas oportunidades en una de las épocas de más transformación en la historia de la humanidad? La oportunidad está en ser líquido, en aprender en el momento adecuado, no por si acaso, en pasar del saber al saber hacer. ¿Qué pensarías si supieras que existe una solución que entrena destrezas drásticamente diferentes? Una solución diseñada para aprender a aprender. Laurentiis Edu es la primera solución de aprendizaje autoguiado en la nube, desarrollado con neurofeedback. Entrena destrezas de pensamiento, alfabetización digital y capacidad atencional. Edu es el corazón de nuestra propuesta educativa. Su suite de productos Pre, ABC, Mentor, Elite y Pro están ligados a más de 120 objetivos de aprendizaje en todas las etapas escolares y han revolucionado la educación personalizada de cientos de miles de estudiantes de Iberoamérica. Estudiantes que hoy son más autónomos. Los profesores puedan enseñar a los alumnos con tecnología y así podamos aprender de una mejor y más moderna forma. Dime cómo evalúas y te diré cómo enseñas. La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, responsable de las pruebas PISA a nivel mundial, confirma que las competencias globales serán el foco de la evaluación. Si no cambiamos la forma de evaluar, estaremos educando sobre arena. Evaluar las competencias globales consiste en evaluar la capacidad de movilizar los recursos cognitivos, sociales y emocionales en un contexto dado. Al evaluar por competencias, la memorización es desplazada por la capacidad de aplicar el conocimiento. ¿Crees posible cambiar en un instante la forma de evaluar? Laurentis Analítica es el motor de evaluación que vincula el trabajo de los estudiantes con la escala tradicional de 0 a 100 puntos y 3 dimensiones adicionales: el mapa de objetivos de aprendizaje de ley, el mapa de destreza y el mapa de competencias. Analítica es el puente que conecta la tradición con la innovación. Ha permitido que cientos de instituciones hayan obtenido de parte de entidades certificadoras internacionales la acreditación de excelencia educativa por el logro de sus estudiantes. Es muy enriquecedor verlos cómo ellos inician a hacer progrentis y no quieren ni terminar. Cuando pensamos que teníamos todas las respuestas,
Cambiaron todas las preguntas. El siglo XXI cambió el rol del docente, los espacios educativos y los horarios de clase. Fusionó las asignaturas y ubicó todo el conocimiento en el bolsillo del estudiante. Visibilizar los cambios abre la puerta a la discusión, una discusión sana que ayuda a evolucionar, pero sobre todo empuja a poner atención. ¿Estás listo para integrarte al nuevo paradigma educativo? Progrentis Forum es un espacio en donde educadores y familias pueden conversar, intercambiar mejores prácticas, experimentar las metodologías y validar que Progrentis Edu y Progrentis Analítica fueron diseñados para dar respuesta al nuevo paradigma educativo. Forum ofrece el viaje de inmersión Innova Pro, los talleres Aulas Pro, la formación docente en línea Master Pro, las charlas presenciales Espacio Pro y la discusión de temas de interés Webinar Pro. A través de Forum hemos llegado a decenas de miles de educadores que con su dedicación impactan el aprendizaje de millones de estudiantes. ¿De qué estrategias podemos utilizar en los colegios para dar a conocer mejor a las familias, a las futuras familias y a las familias que ya tenemos en los colegios nuestro proyecto educativo? Los niños aprendiendo haciendo, contextualizando la información para dotarla de significado. Progrentis Edu y Analítica potencian el nuevo paradigma educativo. Apoyados en la neurociencia, dotan al estudiante de destrezas fundamentales que le permiten acoplarse a las nuevas metodologías, personalizan las rutas de trabajo para atender la diversidad y los problemas de aprendizaje. Aportan instrumentos de evaluación que liberan la carga burocrática del docente para que pueda ser más creativo. Combinan la tecnología con los nuevos espacios educativos, atraen a los estudiantes y a los padres de familia y cumplen con las leyes educativas. Porque creemos en el poder educativo del mundo digital. Progrentis. Bueno, pues ahora sí, daros a todos la bienvenida a Progrentis, daros las buenas tardes y comenzar con esta presentación del programa que sus hijos van a comenzar en este curso. A mí me gustaría, antes de empezar, primero de nada, dar las gracias. Primero porque realmente se nos ha desbordado, por decirlo de alguna manera, las previsiones de asistencia a este webinar, porque inicialmente teníamos una previsión de asistentes de unas 600, 700 personas y bueno, ya somos 1000. Así que en este sentido me gustaría, aunque son los que asisten y los que no están, pues no se van a enterar, pero si conocen a familias de su colegio que no han podido asistir a este webinar, indicarles que vamos a grabar el webinar y luego le vamos a enviar al colegio de sus hijos el link para que puedan verlo tantas veces como crean oportuna, tantas veces como quieran, incluso que se lo puedan decir a las familias a otras familias de su colegio que no han podido asistir y que tengan la información. También, aunque prácticamente ya todos los tenemos, les pido, como bien pone en la pantalla que comparto, les pido que podamos tener silenciado el micrófono e incluso, si puede ser, por favor, si podemos tener silenciada o apagada, perdón, la cámara. Y nada, y como tengo un tiempo justo y no me quiero sobrepasar del tiempo propuesto, me gustaría, en la jornada de hoy, mi interés especialmente es trabajar explicarle cuatro aspectos muy importantes del programa que van a empezar o que van a realizar sus hijos hoy. Primero, antes que nada, me presento. Yo soy Juan Guerrero, yo soy el director de AM Learning en España. AM Learning es una empresa que distribuye Progrentis en España, pero no solamente nos dedicamos a la distribución de Progrentis, sino que en definitiva venimos trabajando desde el año 99 en el sector educativo y dentro de lo que hace AM Learning, pues trabajamos en la distribución de soluciones de inteligencia avanzada. Son soluciones que lo que persiguen el desarrollo de habilidades y competencias en los alumnos, desarrollo de habilidades y competencias centradas a adaptarse al siglo XXI y adaptarse principalmente a cuáles son las necesidades que van a tener. En este sentido, pues me gustaría hoy centrarme, como bien
propone el webinar que les presentamos en Progrentis. Y antes de empezar, hay una parte muy importante, que es la parte de contextualización, en el que quiero explicarle una serie de elementos que realmente son muy obvios, son elementos que todo el mundo conoce, que todo el mundo entiende, pero que son un poco la piedra de toque, son los cimientos sobre los cuales se forjó, se creó Progrentis y son los que fundamentan los objetivos que persigue este programa. Fíjense, si tomamos conciencia de cuál es la evolución del mundo empresarial a lo largo de estos últimos años, y en pantalla lo pueden ver, han podido ver la evolución de empresas que creo que todo el mundo conoce, como puede ser Amazon, como hasta llegar a empresas como puede ser Uber, Cabify, etcétera. Podemos ver cómo están surgiendo determinadas empresas en diferentes sectores empresariales en el que están produciendo un cambio paradigmático, una transformación muy grande de todos los sectores. Pues Spotify cambió el sector de la música, Bitcoin está cambiando el sector bancario. Pues bien, esta situación es una situación real y que está generando una enorme transformación en las profesiones como las que pueden ver en pantalla, profesiones que existen hoy, profesiones que están evolucionando y se están transformando y están, como a veces nosotros decimos, están casi como, por decirlo así, de alguna manera en peligro de extinción. Así vemos, si alguno ha tenido oportunidad recientemente de ir a McDonald's, pues ya ni siquiera han reducido considerablemente el número de trabajadores que están en el McDonald's en la medida en la que hay unas máquinas en las que puede hacer el pedido, la atención que recibimos en determinados aeropuertos, etcétera. Y sobre todo ahora vamos a ver que como consecuencia de la situación de confinamiento y la realidad que estamos viviendo, pues se está produciendo una transformación muy grande de todo lo que es orientado al teletrabajo. Pues bien, esta realidad a nosotros nos lleva a hacernos una pregunta muy importante que fue la que dio lugar a un programa como el que les voy a enseñar hoy, como que es Progrentis. Porque ante esta situación en la que estamos preparando a nuestros hijos para, y yo creo que aquí todos nosotros, todos los que tenemos hijos, que somos todos los que estamos en este webinar, en este foro, siempre nos preocupan muchas cosas cuando escolarizamos a nuestros hijos. Cuando los llamamos por primera vez a infantil nos preocupan muchas cosas, pero hay un elemento que creo que es común a todos, que muchas veces nos preocupa la empleabilidad de nuestros hijos. ¿Cuáles son las habilidades? ¿Cuáles son las competencias? ¿Qué tiene que saber? ¿Qué tiene que hacer para en un futuro poder ser una persona que trabaje, que se pueda desenvolver en la vida? Y nosotros nos hicimos una pregunta que era: ¿qué disciplinas y habilidades deben aprender nuestros hijos para el futuro? Les dejo un pequeño vídeo en el que dos auténticos gurús y profesionales del mundo de Harvard y de Apple nos responden a esta pregunta. Un vídeo muy breve que se los comparto ahora mismo. Bueno, déjenme un segundo. ¿Por qué? Se me ha ido el vídeo. Estas son las cosas del directo. Vamos a encontrar. Para que la sociedad funcione necesitamos todo tipo de disciplinas y habilidades. ¿Cuáles crees que serán las más importantes para que las aprendan nuestros hijos en el futuro? Las habilidades necesarias para trabajar, aprender y ser ciudadano del siglo XXI se han unificado. Son las mismas habilidades. Verás, hay gente que hace largas listas, pero yo creo que al final se reduce a un par de cosas. Un estudiante debe aprender a pensar de manera crítica. Esto significa, según mis investigaciones, que los estudiantes deben saber hacer muy buenas preguntas. Hoy en día, saber hacer buenas preguntas es mucho más importante que memorizar respuestas fáciles. La segunda habilidad necesaria es la capacidad de colaborar. Cada vez más todo el trabajo se realiza de forma colaborativa. La tercera es tener buenas habilidades comunicativas, tanto orales como escritas, y también para escuchar. Por último, deben resolver problemas de forma creativa. Descubrí con mi investigación que hay dos tipos de innovaciones: las que crean nuevas posibilidades
Y eso es cuestión de juntar tiempo y talento, como Steve Jobs, y las innovaciones que son el resultado de soluciones creativas a problemas. He descubierto que solucionar problemas de forma creativa es cada vez más clave. Es la habilidad más demandada. Esas son las 4 habilidades importantes. Pues bien, como bien dicen estos autores, la capacidad de poder resolver problemas de manera creativa. Y ante esto, como decía Howard Gardner, para poder resolver un problema, ese es el concepto, la capacidad de poder resolver problemas de manera creativa, ese es el concepto de inteligencia. Para nosotros, dentro de lo que es Progrentis, la preocupación es el desarrollo de destrezas y habilidades en sus hijos para que puedan resolver problemas de manera creativa. Porque, aunque imagino que cuando le han enviado la comunicación y le han dicho desde el colegio que podían asistir a un webinar del programa que iban a trabajar sus hijos en este curso, imagino que le habrán focalizado el punto de interés en la lectura. Y es cierto, muchas veces todo el mundo nos cataloga exclusivamente como Progrentis, como un programa de lectura comprensiva. Y evidentemente sí es un programa de lectura, pero realmente para nosotros la finalidad última del programa no está centrada exclusivamente en la lectura silenciosa comprensiva, en la comprensión lectora. Para nosotros la comprensión lectora es un medio, es un fin para el desarrollo de un conjunto de competencias en sus hijos. Por lo tanto, entendemos que necesariamente tenemos que desarrollar unos muy buenos niveles de lectura comprensiva. La comprensión para nosotros es un objetivo de aprendizaje básico en nuestro programa, pero como van a ver hoy, desarrollamos un conjunto de habilidades que son fundamentales. ¿Para qué? Para lo que pueden ver en pantalla, para la capacidad de poder resolver problemas, porque entendemos que estos son los elementos fundamentales que deben disponer nuestros hijos, pues deben ser sus herramientas para el futuro que les toca, que para el presente que les toca vivir y para el futuro que se les presenta. Si nosotros nos paramos a pensar hacia cómo es la educación, cómo está atendiendo, hacia dónde va la educación para atender atender a esta necesidad de educar para la vida. Fíjense, en la pantalla que les presento, la educación que nace aproximadamente durante el siglo XVII hasta el siglo XX, en el que los británicos empiezan en un proceso de escolarización, en establecer estructuras para romper los analfabetos, para poderlos incorporar, así muy resumido, para poderlos incorporar a esta revolución industrial, y va evolucionando, y prácticamente hasta el 90 no se producen grandes cambios paradigmáticos en todo el sector educativo, en el que la educación era para todos igual, todos los alumnos en fila uno detrás de otro, en el que la preocupación era una buena solo leer y escribir, en los que los procesos eran muy memorísticos, en el que el modelo era muy conductista, en el que el profesor tenía todo el conocimiento y hacía una clase magistral para presentársela a sus alumnos. Pues bien, este modelo que desafortunadamente ha experimentado unos cambios muy leves en muchos sitios, en el 90 se produce un hecho que cambia todo el proceso del modelo educativo, que es la aparición de Internet, en el que el aprendizaje deja de ser un aprendizaje formal para convertirse en un aprendizaje informal. Ya puedo acceder a cantidad de información, puedo acceder a una gran cantidad de datos que me pueden ir dando líneas de investigación. ¿Para qué? Para aprender. Y esto se ve todavía más, crece todavía más en el 2006, cuando realmente aparece toda la información que puedo volcar en la nube, en la que la escalabilidad, todo creció de manera brutal. Internet está casi duplicando toda la información que contiene casi 2 años. Realmente, a partir de todo este momento, empiezan a aparecer los nuevos analfabetos funcionales. Ya no es solo analfabeto el que no sabe leer ni escribir, sino empiezan a aparecer los analfabetos funcionales, aquellos que tienen la dificultad de poder gestionar toda la información que está a su alcance para resolver problemas. Y fíjense una cosa muy curiosa, en el 2020 estamos viviendo desafortunadamente una situación muy compleja, muy complicada, que afecta a todos los sectores empresariales y especialmente también afecta al sector educativo. ¿Por qué? Porque imagino que habrán sido partícipes de una realidad que he tenido que vivir yo en casa, también con mis hijos, que es que el uso de la tecnología se ha convertido en algo fundamental. Es curioso, tenemos a 1000 personas, como nos convocábamos reuniones de padres en los colegios para presentar Progrentis, pues acudían 50, 100, 60, no 1000 de golpe.
Y la realidad es que en el 2020 esta situación nos está llevando a que el uso de la tecnología, como digo, se ha hecho algo fundamental. El aprendizaje de learning, el aprendizaje blended, en el que está semipresencial, en el que el alumno necesita ser autónomo, necesita autorregular su proceso de aprendizaje, se está convirtiendo en algo fundamental. Pues bien, una de nuestras preocupaciones esenciales es que tenemos que educar para la vida, tenemos que, con ProGrenti, ese es uno de los principales objetivos, dotar a sus hijos de una serie de habilidades para que le permitan resolver problemas. Si yo resumiese en la gráfica o en la pantalla que pueden ver cuáles son las diferentes fases que un alumno, que un profesional necesita para resolver un problema, fíjense, lo podría dividir en 4 grandes fases. En primer lugar, cuando a un alumno se le pone un reto, cuando se le pone un problema, cuando a un profesional, insisto, porque también es muy relevante, se le propone un reto o un problema, lo primero que hace es investiga. Cuando a todos nos pasa que cuando tenemos cualquier tipo de problema, lo primero que hacemos es investigo. ¿Y dónde investigo? Investigo en Internet. Fíjense una cosa curiosa. Bueno, eso me pasaba a mí cuando yo iba al colegio y me ponían un trabajo, o le llamábamos problema o era un trabajo. Lo curioso es que yo iba a mi casa, le decía, tengo el trabajo de las pirámides. Me iba a la enciclopedia, buscaba la información, buscaba en la enciclopedia Salvat, y buscaba, la copiaba a mano y la llevaba al colegio. La realidad ahí es que, primero, yo iba a un sitio físico en el que sabía que iba a estar la información. Y segundo, sabía que estaba bien. Sus hijos, cuando van a Internet, no saben la cantidad ingente de información que tienen y además se encuentran con la realidad de que no saben el nivel de veracidad de la información que manejan. Por lo tanto, la primera fase de un proceso de resolución de problemas, investigar. En segundo lugar, tienen que comprender lo que se les pide, tienen que darle sentido y significado al problema que se les plantea, porque si no comprenden lo que se les plantea, es muy difícil llevar a cabo un proceso de análisis y de reflexión sobre lo que les estoy pidiendo. Por lo tanto, entendemos que la comprensión se está convirtiendo en un elemento, es un elemento fundamental para toda esta fase de resolución de problemas. Me voy a una realidad matemática. En ProGrenti añadimos una parte muy importante del pensamiento lógico matemático, de actividades para el pensamiento lógico. Muchas veces en los colegios nos dicen, si tú a un alumno le preguntas 7 por 7, te responde que es 49, pero si le pones un problema en el que lo que tiene que hacer es una operación básica de multiplicar 7 por 7, no lo hace. Y no es que tenga un problema en matemáticas, en la competencia matemática, tiene un problema de comprensión, no está entendiendo que le pido 7 por 7. Por lo tanto, realmente la comprensión es fundamental para ese nivel, para desarrollar o solventar un problema. En tercer lugar, cuando tengo comprensión, pero comprensión literal, comprensión inferencial, razonar y comprensión crítica, de lo que hablaremos también en el webinar de hoy. Lo siguiente que tengo que hacer ya es pensar. Tengo que razonar y analizar lo que me estás pidiendo. Tengo que pensar que con la información que he investigado, tengo que hacer inferencias con lo que sé, con el conocimiento que tengo. De ahí la importancia de adquirir conocimiento. Hay alguna corriente que dice que no, que todo está en Internet. ¿Para qué vamos a aprender cosas? Porque es fundamental saber mucho para poder hacer procesos de razonamiento lógico, para poder reflexionar, para poder analizar y sintetizar. Pues cuando pienso y entiendo lo que me están pidiendo, propongo soluciones y compruebo que las soluciones funcionan. Y ahí es donde se produce el aprendizaje significativo, ahí es donde se produce la metacognición o ese aprendizaje real. Es como cuando, por poner un símil muy, muy sencillo, cuando me monté, no es lo mismo saberse las partes de la bici que montar en bici 5 o 6 veces hasta que uno adquiere la destreza, la habilidad de montar en bici. Cuando uno pasa de ser de un incompetente inconsciente, no sé lo que no sé, a un competente inconsciente. Lo hago, pero lo hago sin ser consciente de que lo estoy haciendo. Pues bien, si tenemos en cuenta todas estas fases, la resolución de problemas, y entendemos que la preparación de nuestros hijos para el futuro está vinculada directamente a su capacidad para resolver problemas de manera crítica, tenemos que trabajar cuatro grandes áreas. Tenemos que trabajar con nuestros hijos para que sean capaces de gestionar y manejar nueva información. Tenemos que trabajar, ¿para qué? Para que tengan un mayor nivel de comprensión lectora, un mayor de comprensión 360 grados, de los que le hablaré hoy, y desarrollen habilidades de pensamiento de orden superior, razonamiento, síntesis, análisis y, por último, un proceso de metacognición, un aprendizaje significativo, que propongan soluciones de manera creativa. Pues esto, que es fundamental, según dicen los expertos, para el desarrollo y para el futuro de sus hijos, de nuestros hijos, son los 4 grandes líneas, los 4 grandes objetivos que trabaja ProGrenti.
Progrentis es un programa 100% en línea, que con características presenciales se puede hacer en el colegio, con un dispositivo por alumno, se puede hacer en casa, en semipresencial, que aborda 4 grandes objetivos. En primer lugar, abordamos la capacidad de atención, de todo hablaré un poquito ahora, abordamos la ciudadanía digital, desarrollar la competencia digital de sus hijos, abordamos un alto nivel de comprensión, la comprensión 360 y las habilidades del pensamiento. Y vamos a ir abordándolo y les voy a ir presentando uno a uno para que ya finalmente les presento las soluciones que trabajarán sus hijos. Si me voy a la parte de capacidad de atención, que me temo que el vídeo me va, pero lo tengo aquí ya preparado. Permítanme. Fíjense lo que dicen los expertos acerca de la capacidad de atención. La capacidad de atención que está afectando seriamente a los procesos de aprendizaje de nuestros hijos. Hay expertos y hay estudios que dicen que para niños de 8 años el tiempo de llamar la atención, lo que llaman algunos expertos el engagement, dura 5 segundos. Si no soy capaz de captar la atención de nuestros alumnos, es importante que se produzca el proceso de aprendizaje. El alumno desconecta y como consecuencia es muy difícil seguir todo el proceso de aprendizaje. Fíjense lo que dicen un experto sobre la importancia de trabajar en los colegios la capacidad de atención. Me llamo Daniel Goleman, soy psicólogo y trabajo como periodista. Soy conocido por mis trabajos sobre inteligencia emocional y otros temas relacionados. Es muy importante que los niños sean capaces, sobre todo en este mundo lleno de distracciones tecnológicas, de poner la atención donde quieran, porque la atención es la base del aprendizaje. ¿Por qué no enseñamos atención en los colegios? Los datos demuestran que cuanto más puedas concentrarte, mejor aprenderás. Hay una forma de hacerlo. Cuando tu atención se dispersa, te das cuenta y te vuelves a concentrar. Eso ayuda a fortalecer los circuitos neuronales de la concentración. Cada vez que te das cuenta de que te has distraído y vuelves a concentrarte, fortaleces tu sistema de concentración. Es como ir al gimnasio. Cada vez que levantas un peso, cada repetición fortalece el músculo. Cada vez que un niño o un adulto vuelve a concentrarse, fortalece su sistema para hacerlo. Esto se puede enseñar. El cerebro quiere aprender a prestar atención. Es lo primero para cualquier tipo de aprendizaje. La atención se puede entrenar. Es la base del aprendizaje. Por eso en los colegios debería entrenarse la atención. Pues bien, Me llamo Daniel Goleman. Soy psicólogo y trabajo como periodista. Soy conocido por mis trabajos. Pues bien, nosotros, dentro del programa, una de las partes fundamentales que perseguimos y dentro de la batería de actividades que sus hijos van a ir haciendo de manera secuenciada, existirán actividades centradas en mejorar la capacidad de atención de sus hijos. Actividades centradas con alumnos a partir, esto lo trabajaremos con los alumnos a partir de primero de primaria, para mejorar la atención sostenida, para mejorar la atención dividida, la alternada y la selectiva. Son actividades que son lúdicas, son actividades que tienen un vínculo directo con el currículum, con las actividades que ellos hacen a diario y además son actividades que están sujetas a un sistema de recompensa. ¿Para qué? Para generar todos los neurotransmisores necesarios para crear esos circuitos neuronales de los que Goleman nos habla. Al final, la propuesta de Progrentis lo que persigue es, como digo, mejorar esos niveles de atención que son absolutamente necesarios. ¿Para qué? Para que el proceso de aprendizaje de sus hijos sea significativo y esto les lleve a resolver problemas, como les decía anteriormente. Por otra parte, otro objetivo dentro de la batería de actividades que hacemos en el programa que perseguimos es el desarrollo de una ciudadanía digital, el desarrollo de la competencia digital de sus hijos. Fíjese, este elemento es muy importante. ¿Por qué? Realmente somos conscientes de dónde investigamos cuando queremos resolver un problema y yo creo que si dejásemos el micro abierto y pudiésemos responder, todos diríamos sí. Estamos buscando, todos buscamos en Internet. Genial. Somos conscientes que buscan en Internet, pero realmente aquí se está produciendo un enorme problema que nos lo han transmitido durante mucho tiempo los docentes. Nuestros hijos, los alumnos, no están haciendo un uso correcto o adecuado para el aprendizaje de Internet. Tuve la oportunidad de participar en un evento en el que había un ponente muy transgresor que hablaba de nativos digitales y empezaba la ponencia diciendo no, son nativos digitales. Me llamó la atención porque todo el mundo habla de los nativos digitales y
y hablaba de son consumidores de tecnología. Hacen mucho uso de la tecnología, pero tenemos que dotarles de las herramientas para que hagan un uso adecuado de todos los contenidos digitales. Y sobre todo ahora, como les proponía, como les enseñaba anteriormente, en la situación actual en la que la tecnología y los dispositivos se tienen que convertir ya en una herramienta adecuada y una herramienta óptima como recurso didáctico, una herramienta de trabajo para sus hijos. Por lo tanto, fíjense la prueba que hicimos hace poco. Puse COVID-19 en Google. Eso lo puse al final hace un par de semanas. Ayer lo probé de nuevo y salían 6.000 millones de búsquedas. Fíjense el problema que nos encontramos ahora. Yo antes, como les decía, iba a la enciclopedia y buscaba pirámide y me salía una cita y copiaba y ahí, listo. Ahora, a sus hijos, cuando entran en Internet, entran en el motor de búsqueda de Google, entran y le aparecen millones de páginas. Pero ¿de qué le sirve un alumno si no sabe manejar bien, filtrar bien la información, organizar la información? En el programa trabajamos con actividades para enseñarle a sus hijos. Empezamos a trabajar con ellos estas actividades principalmente a partir de quinto de primaria, para organizar la información, para usar bien Google, para responder a estas preguntas. ¿Por dónde empezar en un proceso de búsqueda? ¿Cómo filtro tanta información? Hicimos un estudio el año pasado en el que participaron aproximadamente en España 1.000 alumnos. De esos 1.000 alumnos, muchos eran de bachillerato y le preguntábamos, ¿quién sabe manejar Google? Todos levantaban la mano. Y decíamos, muy bien, ¿qué sabéis hacer con Google? Buscar. Ya, hombre, Google es un buscador, no puede hacer otra cosa con que no sea buscar. ¿Qué sabía hacer con él? Un poquísimo. El que más nos ponía, no, yo pongo las comillas y me busca específicamente lo que está dentro del intercomillado. Google tiene 20 soluciones de búsqueda rápida, tiene el Google Academy, tiene Google Vocabulario, tiene conversores, tiene traductores. ¿Cómo filtro tanta información? No puedo buscar que me aparezcan 10 primeras y quedarme con la primera o irme al rincón del vago y hacer un copy-pega. Tengo que buscar fuentes, tengo que desarrollar pensamiento crítico, vamos a trabajar con sus hijos actividades para el pensamiento crítico, para que pongan en duda. Es el momento de empezar a hacer preguntas, no solo a responderlas. ¿Qué fuentes son las que deben consultar? ¿Qué fuentes son falsas? Las fake news. ¿Por qué se creen todo lo que aparece en Internet? ¿Por qué se tienen que creer toda la información que aparece en las primeras 10 búsquedas? Les preguntábamos eso a los alumnos en bachillerato y nos decían, son las primeras. Ya, pero eso se posiciona, se paga. Por lo tanto, al final para nosotros el desarrollo de una competencia digital es fundamental. El desarrollo de tomar conciencia de que sabemos realmente cuáles son los motores de búsqueda y cómo funcionan, eso sí es desarrollar en sus hijos y eso sí queremos trabajarlo con actividades concretas en el que le iremos dando pequeños ejercicios cortos, en el que le iremos explicando cómo manejar con Google, cómo organizar la información, algunos trucos y luego los expondremos a ejercicios, ahora les comentaré algunos, para resolver problemas en línea, para poder identificar noticias falsas, para poder identificar el dato erróneo dentro de un texto, en definitiva desarrollar como objetivo, como competencia, la competencia digital y que sean ciudadanos digitalmente preparados para su aprendizaje, que sean ellos los generadores del conocimiento. Y aquí engancho con el siguiente elemento fundamental en el objetivo del programa, la comprensión. El enorme problema que nos encontramos hoy con nuestros alumnos cuando hablamos de comprensión. Aquí en Progrenti hablamos de comprensión 360, que nace principalmente de tener un muy buen nivel de comprensión lectora. Fíjense, cuando sus hijos acceden a Internet, cuando acceden a la información, a lo que están accediendo son a datos. Los que sean y estén ahora mismo participando en este webinar y sean informáticos o tengan vinculación informática, pues son ceros y unos. Esos datos que se han transformado en información. Sus hijos acceden a una cantidad ingente de información. El reto es que ellos sean capaces de transformar esa información en conocimiento. Y para eso necesitan destrezas. Que sean capaces de ese conocimiento aplicarlo con procesos, con habilidades de pensamiento, como les decía antes, y ese conocimiento que han generado ellos, sean capaces de transformarlo en sabiduría mediante, ¿cómo? Solucionando un problema y poniéndolo en práctica. Por lo tanto, para poder desarrollar esas destrezas, fundamentales, el principal recurso cognitivo es la lectura. Y si me voy al proceso en el que aprendí a leer, en el que aprendimos a leer en una escuela tradicional, como ven en pantalla, lo hemos dividido en diferentes etapas muy resumidas, porque el proceso de aprendizaje de la lectura es un proceso muy complejo, que empieza con una fase visual, pero si lo resumimos aquí, en primer lugar, nuestros hijos cuando son pequeñitos, en infantil,
empiezan a trabajar toda la fase de la decodificación de lo que está escrito, que es el grafema, y le asocian un sonido, que es el fonema, y la A con la M en ma, y ma con ma en mamá, y empezamos mi mamá me mima. ¿Recuerdan mi mamá me mima? Pues a raíz de ahí lo siguiente que trabajamos con los alumnos es trabajar la fluidez. Y con la fluidez le vamos dando y los alumnos van adquiriendo mayor ritmo en la lectura. Eso les lleva, después de la fluidez, lo siguiente que trabajamos con ellos es empezar a hacerle preguntas de comprensión, muchas de carácter literal y algunos de carácter inferencial. Y llega un momento en su etapa educativa, durante aproximadamente por los quintos, sextos de primaria, sobre todo el salto a la secundaria, en el que ahora solo hay carga lectora. Y si en el proceso de técnica lectora ha habido algún problema y no se ha corregido, no pasa nada, que lean mal. Y muchas veces nos dicen, su hijo lee mal, que lea más. Bueno, pues si lee mal, por favor, que lea bien y luego que lea más, pero primero mejoremos esa técnica. Por lo tanto, para nosotros, en el proceso de lectura que tenemos que trabajar con los alumnos, queremos que sea eso, literalmente. Queremos que la lectura, la comprensión, sea un proceso en el que el alumno aprende a leer y pasa a aprender leyendo. Por lo tanto, en Progrentis, ¿cómo trabajamos la parte, el bloque principal de lectura comprensiva? Que, insisto, es una de las partes fundamentales en el programa. Primero, con alumnos de infantil 4 años, infantil 5 años, con alumnos de primero de primaria, empezamos a trabajar toda la parte de iniciación a la lectoescritura. Todos los prerequisitos para la lectura, la discriminación visual, empezamos a trabajar las asociaciones, calificaciones, actividades para consolidar todos esos prerequisitos. A partir de ahí, alumnos de primero de primaria en adelante, primero hasta 8 años, empezamos a trabajar a que el alumno aprenda a leer bien, con buen nivel de comprensión literal, que sea capaz de extraer la información exacta de un texto que lee. Si leo un texto, que sea capaz de identificar el personaje, el personaje secundario, la comprensión inferencial, empezamos a trabajar con ellos para que hagan procesos de razonamiento. Y a partir de ahí saltamos a alumnos, a partir de aquí pone 7, sería 8 o 9 años, hasta los 18 en diferentes programas de los que les hablaré ahora, en el que queremos que sus hijos aprendan leyendo y que sean competentes y que empiecen a desarrollar pensamiento crítico, comprensión crítica. Oye, voy a poner en duda cosas que leo. Comprensión creativa, que establezcan patrones de compara y contrasta, que analicen, que razonen, que busquen diferentes significados a una misma información. Esta es la parte fundamental para nosotros, desarrollar los 3 grandes niveles de comprensión. Comprensión literal, empezamos progresivamente con los alumnos, comprensión inferencial, en el que hace referencia, insisto, al razonamiento, y la comprensión crítica. ¿Qué crees de esto? ¿Qué opinas? ¿Qué te parece lo que has leído? ¿Cómo calificarías esta información? Porque si el alumno tiene un buen nivel de comprensión, hace un adecuado uso de la tecnología y es capaz de prestar los niveles de atención oportunos, tendrá las herramientas suficientes para resolver el problema a expensas de un último bloque fundamental, que son las habilidades de pensamiento, las habilidades de orden superior. ¿Y cuáles son estas habilidades? Al final, nosotros, vinculados a esos niveles de comprensión, el programa está dividido en un conjunto de destrezas. Destrezas que, utilizando la lectura como motor, utilizando la lectura como elemento fundamental, como principal recurso cognitivo, trabajaremos para que el alumno establezca habilidades de pensamiento de orden superior, como pueden ser, cuando trabajamos en la parte de comprensión literal, pues destrezas vinculadas al percibir la información, observarla, discriminarla, como pueden ver en pantalla. En el nivel inferencial trabajamos con ellos para que comparen, categoricen, analicen, etc. Y finalmente desarrollen las destrezas vinculadas al pensamiento crítico. Y ahora sí, para nosotros el concepto de comprensión es realmente importante. La comprensión es darle sentido y significado a la información que un alumno maneja. Y ahora sí, la comprensión está sujeta al desarrollo de habilidades de pensamiento superior, que están muy vinculadas con lo que nosotros hemos llamado comprensión 360 grados. Para nosotros, un alumno que comprende con 360, y estas son las finalidades, los 4 objetivos fundamentales de aprendizaje del programa, es cuando un alumno comprende, pero comprende en mayúsculas, le estoy dando la oportunidad de que interprete un texto, pero que interprete una conversación, que interprete un hecho, que interprete una explicación. Y además, con un nivel de conocimiento adquirido, eso les va a permitir llevar los procesos de razonamiento para argumentar.
dar razones, dar motivos. ¿Para qué? Para que finalmente eso le permita dar soluciones o respuestas ¿a qué? A problemas no estructurados, problemas que tienen más de una solución, que es la realidad con la que se van a encontrar en el mundo en el futuro y con el que se van a encontrar en su salida profesional, y que lo hagan de manera autónoma, con un autorregulado, y también lo hagan en colaborativo. Por lo tanto, esos son los principales objetivos de aprendizaje en los que vamos a incidir toda la carga de tareas que tiene el programa. Y la pregunta que nos hacemos muy bien, ¿y eso cómo lo hace Progrentis? Está bien, nos encanta lo que estamos oyendo, ¿cómo lo hace el programa? Pues bien, para poder trabajar utilizamos una metodología concreta para poder desarrollar estos 4 objetivos, basada en 4 pilares fundamentales que les paso a resumir muy brevemente. Primero, para nosotros la adquisición de estas destrezas, la adquisición de esas competencias se hace por repetición, por rutinas de aprendizaje. ¿Esto qué implica? Pues implica que tenemos que dosificar muy bien los tiempos de trabajo. Progrentis en todas sus soluciones son 20 unidades didácticas que hay que trabajar durante un año escolar. Estas 20 unidades didácticas se trabajan en cada unidad, se trabaja en aproximadamente en una hora de trabajo. Nuestra propuesta educativa hacia los colegios y hacia la familia es que el alumno trabaje aproximadamente 1 hora a la semana, que puede ser seguida o puede ser secuenciada en momentos de 20-20-20 minutos, 30-30, pero sí tiene que ser una secuencia ordenada, bien planificada en el tiempo. No puede ser a lo hago, paso una semana y no hago, porque la sesión dosificada en el tiempo, esa repetición nos permite que el aprendizaje se adquiera y el aprendizaje de esas destrezas se pueda adquirir. Siguiente elemento fundamental para nosotros, la característica de los ejercicios. Son microtareas, duran de 1 minuto y medio a 3 minutos. Algunas lecturas duran un poco más, pero lo que son los ejercicios duran poco. Y además el feedback, la respuesta a sus hijos es inmediata, le decimos si está bien o mal. Esto en un estudio que llevamos, hicimos junto con una empresa americana vinculada al Innovation Lab de Harvard, nos permitió identificar que cuando hay microtareas con feedback inmediato, con retroalimentación, con respuesta inmediata de si está bien o mal, los niveles de ansiedad baja y el proceso de aprendizaje es muy, muy significativo. Tercer pilar fundamental, los desafíos, tipos de actividades. Progrentis se asienta sobre un elemento fundamental, que es la autonomía del alumno. Queremos que el alumno sea autónomo, que autorregule su aprendizaje. Por lo tanto, esto nos llevó a una obligación. Tenemos que personalizar el programa y entonces lo que hacemos es que hacemos una prueba de nivel a todos los alumnos y el programa se adapta al ritmo de cada niño, de manera que un niño que tenga un nivel bajo en lectura no sienta la sensación de fracaso de que no puede llevar el ritmo de la clase, y un niño que tenga un nivel alto no sienta la sensación de aburrimiento de que la clase va muy lenta. Esto nos permite personalizar estos ritmos de trabajo, pero al mismo tiempo a partir de secundaria empezamos a trabajar con ellos actividades de colaborativo, actividades que permiten colaborar entre diferentes. Evidentemente esto exige que estén en una misma clase. Si estamos en situaciones de semipresencialidad y no están en la misma clase, no saltarán los ejercicios de colaborativo. Pero en el caso de que esperemos que sí podamos, si esto se vaya poco a poco resolviendo, nos permitirá, si están en clase, trabajar en grupos, trabajar en equipos para resolver un reto. Y por último, la última característica es la evaluación. Para nosotros la evaluación es una de las piedras angulares de este proyecto. Progrentis Analítica da una información muy variada acerca de la evolución de sus hijos, no solo una nota. Yo entiendo que todos nos preocupamos por la nota y mi hijo tendrá tal nota, pero la nota no es lo único que nos preocupa a nosotros. Tener un 6 en lectura simplemente nos dice que nos faltan 4 para un 10. Pero el proceso de lectura es más complejo. En la evaluación nuestra en Progrentis, la que disponen sus profesores, los profesores de sus hijos, es una evaluación competencial, es una evaluación por destreza. Hacemos test de inteligencias múltiples, hacemos en cuarto de secundaria un test de personalidad. Sacamos una nota, claro que sacamos una nota. Evaluamos por objetivos de aprendizaje de todo el proceso lector. Es una evaluación que nos permite formar, es una evaluación muy formativa, nos permite, y sobre todo al profesorado, junto con el equipo de asesores de IM Learning, acompañar a sus hijos. Y ya para ir terminando, me gustaría presentarles en sí las soluciones con las que van a trabajar sus hijos. Fíjense, en Progrentis, todas las actividades que van a hacer su hijo para el logro de los objetivos que le acabo de explicar se plantean a través de 5 soluciones. Está Progrentis Pre para alumnos, Progrentis para alumnos de 5 o 6 años. Está principalmente pensada
para alumnos de infantil 4 años e infantil 5 años. Y como les decía antes, trabajamos los prerequisitos para la lectura, en el que sus hijos van a tener una especie de ciudad en el que su mascota va a ir andando y para poder caminar por la ciudad van a tener una serie de retos. Tenía aquí un vídeo con algunos ejemplos, pero la tecnología me ha jugado una mala pasada al comenzar. Para niños de primero, segundo y tercero de primaria está Progrentis ABC. En Progrentis ABC, como van a poder ver aquí en la pantalla, cambia en la interfaz del programa, el alumno tiene una serie de retos, su mascota ahora, para ver la evolución de sus hijos, van a ver que su mascota gana medios de locomoción, va teniendo una serie de, empieza como ven en pantalla como andando y acá puede acabar en Fórmula 1 y son actividades y ejercicios para desarrollar destrezas de búsqueda de información, de comprensión literal, de secuencias y patrones, etcétera. Vinculado siempre a 20 unidades didácticas, como les decía, y cada unidad didáctica con un contenido, con un bloque de 25 ejercicios que irán haciendo pues semana a semana. En el siguiente nivel nos encontramos a Progrentis Mentor. En el Progrentis Mentor lo que trabajamos con sus hijos, este es el programa ya para cuarto, quinto y sexto de primaria, en el que pueden ver que la interfaz del programa vuelve a cambiar y aquí ya empezamos a introducir junto con lo anterior, no abandonamos las destrezas anteriores, pero empezamos a introducir pensamiento lógico y deductivo, establecemos ejercicios de razonamiento, ejercicios para ordenar las ideas y pensamientos, empezamos a darle nociones de competencia digital. Finalmente pasamos a Progrentis Elite, en el que para los alumnos de primero, segundo y tercero de secundaria se consolida toda la parte de lectura que hemos ido trabajando a lo largo de la solución en primaria y ahora ya así aquí hacemos todo el proceso de alfabetización digital, aprendizaje basado en problemas, toda la parte de identificar datos erróneos, de identificar noticias falsas, ciudadanía digital, el trabajo colaborativo, el pensamiento creativo, son ejercicios que van a permitir ir desarrollando todas esas habilidades de las que les hablaba al comienzo de esta presentación. Y por último está Progrentis Pro. Progrentis Pro es la solución para alumnos de cuarto, de secundaria y bachillerato, en el que lo que vamos a trabajar son con paisajes de aprendizaje. Aquí ya el alumno es absolutamente autónomo, tiene un paisaje y trabajamos con una serie de actividades. ¿Para qué? Para que el alumno vaya desarrollando una serie de retos que están directamente vinculados con los objetivos de desarrollo sostenible que se proponen. Ya para terminar y dejar, si quieren hacer algún tipo de pregunta, pues que me la puedan hacer a través de mi correo electrónico, como les dejaré al final. Resumirle que Progrentis es un programa que trabaja 40 destrezas de lectura, 56 destrezas en matemática y en computación y 4 destrezas vinculadas a la capacidad de atención. Para garantizar un excelente nivel de implantación de Progrentis, nosotros ponemos a su disposición un equipo completo de asesoría pedagógica. Nuestro equipo de asesoría pedagógica originariamente estuvo creado para atender al profesorado para que garantice una adecuada implantación en los colegios. Dada la situación en la que nos encontramos, creemos que es muy oportuno que en el caso de que necesiten cualquier tipo de ayuda, cualquier tipo de interpretación de algún tipo de informe o cualquier problema con el programa, estamos a su entera disposición. Nosotros ponemos el equipo, ahora les daré mi correo, insisto, por si necesita cualquier cosa, y ya le iremos derivando a los asesores pedagógicos vinculados al colegio de sus hijos. Y además tenemos la intención de ir haciendo webinar continuos. De hecho, nosotros queremos en el 27 de octubre, si se animan, les invito a participar en un nuevo webinar que vamos a trabajar directamente para las familias en cómo trabajar juegos de mesa. Creo que muchos juegos de mesa han sido desempolvados como consecuencia del confinamiento y cómo para trabajar juegos de mesa, para trabajar momentos de calidad en casa con sus hijos. Además, dispondrán, ya les pasaremos toda la información a través del colegio de sus hijos, dispondrán de una aplicación al móvil, una aplicación que se llama IPD Pro. Ahí tienen la aplicación de mi aplicación en la que pueden ver mis hijos del año pasado, en el que ahí es gratuita y pueden ver en tiempo real el avance de sus hijos, el trabajo que han hecho, los ejercicios, el historial, cuándo lo hacen, cuándo no lo hacen, cuántos le han salido bien, cuántos le han salido mal, etcétera. Pueden tener toda la información detallada de sus hijos. Y por último, y para terminar,
nosotros este año ponemos en marcha un club virtual de lectura. Esta información ya se ha enviado al colegio de sus hijos, en el que queremos que sus hijos se inscriban a nuestro club y queremos fomentar la lectura, queremos animar a los alumnos a leer, que encuentren el gusto por la lectura, y haremos talleres, haremos algunos concursos de lectura, haremos webinars y haremos algunos entrevistas a personajes relevantes en el mundo de la literatura para que de esta manera generar esta motivación por la lectura de sus hijos. Poco más. La idea era estar unos 45 minutos y simplemente les dejo mis datos ahí. Si desean escribirme, tengo el chat abierto. No sé si creo que mi compañero estaba por ahí, no lo sé, porque me iba a leer las preguntas. En cualquier caso, como tengo el chat abierto, si les parece, si tienen alguna pregunta, la pueden poner en el chat. Si son muchas, en el chat la podemos ver, me la pueden hacer ahora, y si tienen cualquier pregunta me la pueden hacer a través del correo electrónico, o si quieren las podemos hacer aquí a través del chat que les voy a abrir ahora. A ver. Un segundo. A ver. Aquí aparecen algunas preguntas que me voy a ir al final, a las que... Has comentado que orientáis tareas a microtareas, algunas se me van yendo. ¿Qué efecto tiene esto en la gestión de actividades de corto y largo plazo? Realmente no es que gestionemos de tareas a microtareas. Lo que quería decir es que nosotros, cuando la estructura del programa, el programa está creado con microtareas, es decir, con actividades muy, muy cortitas. No es que gestionemos, no es que le llevemos al alumno, no es que enseñemos al alumno de hacer de microtareas a tareas más grandes, sino que realmente hemos pensado que la estructura debe ser... El nivel de concentración de un alumno en el desarrollo de una actividad es muy corto y, como consecuencia, la estructura global del programa está en base a microtareas, más que gestionemos de micro a macrotareas, ¿vale? Sigo buscando alguna, aunque como me va saltando muy rápido. De todas maneras, en cualquier caso, insisto, estoy a su disposición. Me pueden escribir un correo si tienen alguna pregunta o cualquier otra pregunta. ¿Un niño de primero y otro de segundo de eso tendrán los mismos ejercicios y programas? No, realmente no me expliqué bien. Probablemente esas familias del programa son familias con diferentes niveles. ¿Qué quiere decir? Está Pre-1 y Pre-2, ABC tiene ABC1, ABC2 y ABC3 con diferentes ejercicios y programas. Mentor tiene 3 niveles, Élite tiene de primero, Élite 1, Élite 2 para los de segundo y Élite 3 para los de tercero. Y Pro tiene sus niveles, Pro 1 para los cuartos de secundaria y los diferentes niveles de Pro para bachillerato. Sigo buscando algunas preguntas por aquí. La app es Proventis, la app es I de Italia, P de Pamplona, D de Dinamarca, IPD Pro. Pro en mayúscula. Es una app que se descarga en iOS o en Android y es gratuita, y se la podrán descargar ya cuando dispongan del usuario y de la contraseña de su hijo. Cuando ya esté dado de alta en el colegio, ya se podrán descargar la aplicación. Sigo buscando algunas más. Nos preguntan aquí, dice, está claro lo que dicen los expertos, pero esos expertos nos dicen que su aplicación sea la mejor solución. ¿Tienen alguna relación de aplicaciones similares con una valoración externa a su empresa? Realmente nosotros, evidentemente, no decimos que nuestra solución sea la mejor solución, y evidentemente tampoco tengo ningún experto que haya venido para evaluar mi empresa en relación a la aplicación. Los únicos expertos que tengo de los que puedo hablar son... Bueno, pues actualmente nosotros vamos trabajando en la información que nos remiten los colegios y los tutores, que son los que nos van diciendo el avance que van experimentando los alumnos, y evidentemente, pues bueno, con toda esta información vamos generando un análisis, un estudio de los resultados que van consiguiendo los alumnos en diferentes ámbitos, en ámbitos de comprensión lectora, en ámbitos de desarrollo de competencia digital, etcétera. Luego, no tengo ningún experto específico que haya venido a evaluar mi empresa, pero sí tengo pues aproximadamente los 112 coles más, bueno, en España, en Latinoamérica estamos unos 200.000 alumnos que nos van diciendo un poco que los resultados que se van logrando son acordes a lo que esperaban con el
el programa. ¿Vale? Hay algunas... bueno, aquí algunas compañeras mías ya han ido respondiendo, algunas en inglés. Mañana, para los que quieran, tendrán esta presentación en inglés. Y me voy por alguna más, voy a buscar alguna más. Me voy a ir al final, a ver si aquí ya bien. En el caso de que algún alumno tenga alguna dificultad visual, ¿hay alguna manera de que los textos puedan ir más despacio para que puedan leerlos? Realmente, como les decía al comienzo, durante la presentación, lo que el programa hace es que hace una prueba de nivel. ¿Qué quiere decir? Que a partir de esa prueba de nivel, el ritmo al que cada alumno va a trabajar está sujeto a los resultados de esa prueba de nivel. ¿Qué quiere decir? Que si un alumno tiene una prueba de visual y como consecuencia necesita ir a un ritmo más lento de trabajo, por lo tanto, en la prueba de inicial irá a un ritmo más lento de trabajo. Eso implicará que siempre se va a adaptar a su ritmo. Eso significa que todos los alumnos en un aula trabajan a ritmos diferentes. Por eso, es la manera en la que nosotros vamos a adaptar los ritmos a la capacidad y a las capacidades de cada uno de los alumnos. Me piden por aquí que si puedo presentar la aplicación. En pantalla tienen que la tengo compartida. Este es el nombre de la aplicación. IPD Pro. Ahí lo tienen en pantalla. Poquito más. Les digo a algunas personas que han llegado tarde y se han podido conectar porque ya ha habido algunas bajas de los 1000. Esta presentación entera la van a tener a su disposición grabada a través del colegio de sus hijos. Se la vamos a entregar para que puedan verla todas las veces que crean oportuna. Mañana se va a hacer la misma presentación, se hará en inglés para algunos colegios británicos con los que, o de currículum británico con los que trabajamos y en el que las familias pues, son inglesas. Y nada más, simplemente le agradezco muchísimo y les vuelvo a dejar mis datos y mi correo por si necesitan algo. Le agradezco muchísimo este tiempo, este rato de trabajo con nosotros. Espero que tengan un buenísimo año. Deseo que sea un año lleno de salud primero, que es una cuestión realmente importante, y al mismo tiempo cuente con nosotros para atenderles, para ayudarles en todo lo que consideren oportuno para lograr sacarle el máximo rendimiento y el máximo partido al programa. Muchísimas gracias por todo y nada, les deseo todo lo mejor. Un abrazo muy fuerte.